Hola Pau, ¿qué estás estudiando? Hola Pame, estoy estudiando acerca de la memoria. ¿Será que me puedes explicar? Es que tengo examen y la neta no lo entiendo. Sí. Mira, la memoria es una función del cerebro que le permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. ¿Qué podemos conocer acerca de la memoria y de la gente centrándonos en los recuerdos de la primera infancia? Bueno, ante todo podemos conseguir ciertos indicios sobre nuestra personalidad, sobre los hechos que nos han formado o que consideramos importantes mirando hacia nuestro distante pasado. Sigmund Freud sostenía que olvidamos muchas de las experiencias, recuerdos o sentimientos infantiles porque nos causan o nos resultan problemáticos. Okay. Otra cuestión importante en el estudio de los recuerdos infantiles se refiere a la total desconfianza que debemos mostrar frente a lo que recordamos con absoluta certeza y a la manera en que los sucesos reales llegan a ser distorsionados por historias que nos cuentan o fotografías que hemos visto. Por eso luego tengo como recuerdos de niña, pero como que no muy bien, o sea, como distorsionado. Ajá, exacto. Ok, ¿cómo recordamos? La memoria tiene lugar en función de 4 pasos básicos. Primero tienes que percibir algo, verlo, oírlo y ser consciente por medio de alguno de los sentidos. Después debes introducirlo en la memoria. En tercer lugar, retenerlo. Y finalmente, has de ser capaz de encontrarlo para que lo vuelvas a utilizar. Okay. La percepción es el primer paso en este proceso. Esta puede ser involuntaria y se refiere cuando ves u oyes algo y te causa alguna impresión. El segundo paso requiere una codificación a todo lo que deseas recordar. La codificación es el proceso en el cual clasificamos la información, es decir, para que se te haga más fácil recordarlo, haces paquetes de información. Bueno, en tercero, almacenas el material para que pueda permanecer en la memoria. Y el paso final de esta secuencia es la recuperación, que consiste en extraer del almacén la información. La perfección con la que hayamos preparado la información para su memorización y su almacenamiento determinará la eficacia con la que la recordemos. Ok, ahora te voy a explicar el modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Schiffer. Ok, esta teoría dice que existen 3 tipos de memorias diferentes. En primer lugar, el material atraviesa nuestros sentidos, ya sea nariz, boca, ojos, para llegar a la memoria sensorial. Oye, Pau, ¿y qué es la memoria sensorial? En un momento te lo voy a explicar. En menos de un segundo, esta información desaparece o puede ser transferida a la memoria a corto plazo, que acá puede durar de 18 a 20 segundos. Y si no desaparece en esta etapa, se dirigirá a la memoria a largo plazo, que aquí puede permanecer para toda nuestra vida. Ok. Ahora, te voy a explicar la memoria sensorial. Okay. Esta es como una cámara fotográfica. Toma una instantánea de todo lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos o tocamos. Durante una fracción de segundo, el cerebro absorbe todos los aspectos en la habitación en la que nos encontramos, como formas, colores, adornos. Asimismo, el murmullo o el rumor de los sonidos. Bueno, esta información está constituida por la pura realidad de la vida. Ok, la forma en la que funciona esta memoria ha sido demostrada por George Sperling. Bueno, antes de que Sperling llevara a cabo sus experimentos en la década de 1960, unos psicólogos ya habían realizado algunos estudios sobre esta memoria, en el que consistía en que a un grupo de personas se le pasaban ciertos elementos o letras con un mínimo de 8 y un máximo de 20. Y acá se dieron cuenta que solo recordaban de 4 a 5 elementos, y entonces durante mucho tiempo quedó que lo máximo que podíamos recordar era de 4 a 5 elementos. Bueno, Sperling sabía que muchos insistían haber visto más elementos, pero que olvidaban durante el lapso de tiempo que pasaba hasta el momento de informar sobre los 4 o 5 elementos primeros. Y entonces ideó la técnica
de informe parcial como parte de su tesis doctoral. También Sperling estableció la naturaleza fugaz de la memoria sensorial, que es decir, que a varias personas se les mostraba ciertos elementos en un segundo y aquí confirmaban que pues recordaban muy poco de todo lo que habían visto. Bueno, ahora te voy a explicar los tipos de la memoria sensorial. Son dos. La que procede de los órganos visuales, que es conocida como la memoria icónica, y aparentemente las imágenes icónicas desaparecen más rápido que las que provienen de los órganos de nuestros oídos, más que nada. Y esta es conocida como la memoria ecoica. Y las imágenes ecoicas duran más que las imágenes icónicas. También tenemos memorias sensoriales para los otros sentidos, por ejemplo el de la boca, el de la nariz. Un ejemplo del de la nariz podría ser cuando tu abuelita cocinaba tu platillo favorito en la infancia y luego vuelves a oler ese platillo y recuerdas tu infancia. Ándale, eso. Bueno, pues eso fue todo por lo de memoria. Espero te haya servido de mucho. Muchas gracias, Pau. Sí, ya lo entendí. De nada. Ay, como que quiero estudiar con alguien más. Estoy muy aburrida. Voy a estudiar con Pedrero. Hola, Pamela, ¿qué hago acá? Hola, Pedrero. Es que, la neta, quería estudiar con alguien y decidí estudiar contigo. Ok. A ver, cuéntame, ¿de qué vas a estudiar? De memoria a corto plazo. ¿Quieres que te explique? Sí. ¿Sabes que la memoria a corto plazo es la memoria activa que procesa la información de todo lo que estamos hablando ahorita? Pero la memoria a corto plazo decae muy rápido. Si no lo repasas ahorita en el momento, es muy probable que se te olvide entre los 15 y 18 segundos. El repaso puede ayudar a mantener el material en el MSP. Repasando serás capaz de mantener el material durante más tiempo, a menos de que llevas el repaso a la repetición elaborada, pero es probable que se te olvidará las cosas. La memoria a corto plazo es como una amplitud de atención. Si estás distraído, es muy probable que se te va a olvidar todo. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida. Según George Miller, define los límites de la memoria de corta duración. El número máximo de una persona normal de almacenar elementos de 7, número 7. Hay personas que almacenan no más de 5 elementos y hay raras personas que almacenan hasta 9 elementos. Podemos expandir la capacidad de la memoria a corto plazo con el método de fraccionamiento. El fraccionamiento no aumenta la memoria a corto plazo indefinidamente. Una vez alcanzado el límite de la cantidad de información que puede almacenar, si añadieras nueva información provocarías un desplazamiento de la información almacenada. ¿De qué manera las memorias a corto plazo y largo plazo funcionan juntas? La memoria a corto plazo contiene una cantidad limitada de material activado que está siendo utilizado, mientras que la memoria a largo plazo contiene una gran cantidad de material codificado y normalmente inactivo. Todo lo que aprendemos pasa a través de la MSP antes de que pueda acceder a la MLP. Toda la información que queramos recuperar de la memoria a largo plazo ha de pasar a la memoria a corto plazo para que pueda ser utilizada. Sin embargo, no toda la información se dirige a la memoria a largo plazo. La importancia de la transferencia de información desde la MSP y la MLP. Deberías volver a aprender la misma información una y otra vez a causa de la limitada capacidad de la memoria a corta duración. Ahora te voy a explicar la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la mágica cualidad de poder tener la capacidad de recordar cosas ilimitadamente. Si pones las cosas desordenadamente, es muy probable que no te acuerdes mucho de las cosas que quieras recordar. O sea, si los organizas bien, como en un sistema, será más fácil encontrar la información que quieres recordar. Buscando en el índice de la memoria a largo plazo, cuantas más asociaciones establezcas con una información, más fácil será recordarla. Sin embargo, no podrás almacenar todos los detalles de una experiencia. No podrás recordar cada palabra pronunciada durante las 3 horas que estuviste en el parque, ni cada una de las personas que viste, ni cada bocado que comiste. Codificación por medio de la asociación es, aunque repasar algo, repetirlo varias veces silenciosamente o en voz alta lo fijará en la memoria a corto plazo. Es necesario un proceso diferente para almacenarlo en la memoria a largo plazo. Necesitas crear asociaciones entre lo que quieres recordar y ahora lo que ya sabes. Es decir, hacer algo nuevo, como material. codificarlo. Ajá.
La codificación por medio de la organización es la repetición asociativa en uno de los tipos de organización. Cuanto más puedas recordar el material para apilarlo en los estantes, más fácil será encontrarlo. Lo que sabemos del fenómeno, lo que tengo en la punta de la lengua. Normalmente lo dicen es porque describen situaciones en las cuales una persona no puede recordar enseguida algo y sin embargo sabe Como ¿cómo te cuando explico? ves a alguien y no te acuerdas de su nombre. Ajá, pero sabes Pero cómo sabes- se llama ajá. y lo tienes en la punta de la lengua, es porque no lo organizaste bien como en la memoria a largo plazo. Tienes que poder organizar bien los nombres o cosas para poder recordarlo más fácil. Bueno, Pedro, gracias por estudiar conmigo. Fue muy divertido estudiar contigo, pero ya me tengo que ir. Ok, está bien. Ahorita voy a ver cómo la hago yo para seguir estudiando. Nos vemos en clases el lunes. Sí, está bien. Va. Ahí te voy a marcar para ver cómo vas estudiando. Ok. Bye. Está bien. Modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. Hola, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando para mi examen de psicología. ¿Me lo podrías explicar, por favor? Sí, claro. Ellos discrepan del concepto de memoria dividida en tres estructuras independientes. Ellos dicen que solo existe una estructura y que la capacidad para recordar depende de la profundidad con la que procesamos la información. Procesamos el material a lo largo de un continuo de menor a mayor profundidad que va desde un nivel de procesamiento superficial con características sensoriales hasta otro de gran profundidad. Al igual, cuando estableces una asociación, das un significado a su impresión y estarás en el nivel más profundo de un procesamiento, que constituirá el trazo de memoria más fuerte y más duradero. El recuerdo y el reconocimiento son dos medidas diferentes de la memoria. Craig y Tulving descubrieron que los niveles más profundos de procesamiento se realizaban más lentamente y producían una mejor memorización de las palabras. La explicación de los niveles de procesamiento tiene algunas lagunas y existen casos en que se produce una mejor retención en la poca profundidad de procesamiento. ¿Qué es lo que recordamos? Bueno, recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido, y a eso se le llama la curva de posición serial, que expresa los efectos de primacía, que es lo que aprendemos primero, y la recencia, que es lo que recordamos hasta el final. También recordamos mejor lo raro, que este es el efecto de Redford, y recordamos mejor lo que aprendimos en un estado de ánimo similar a la memoria dependiente del estado. La memoria dependiente del estado es cuando es más fácil recordar. Si tú estabas triste en ese momento, pues es más fácil recordar las cosas tristes que las cosas felices. También recordamos mejor lo que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos, que son los recuerdos vividos. Un ejemplo de esto podría ser una comida que preparaba tu mamá cuando estaba chiquito, y pues te recuerdan los olores y los sabores de esa comida. Llenamos los huecos. Bueno, la búsqueda de este tipo de recuerdos es cómo resolver un problema de lógica. Nos ayuda a recuperar muchos recuerdos vagos, que a veces produce la aparición de recuerdos inexistentes. En el celo por ser coherentes, rellenamos los huecos de nuestra memoria, a menudo inventando el material que falta, aunque luego estemos totalmente seguros de que esto era verdadero. Wow, qué padre, la verdad no tengo mucho conocimiento de eso. ¿Y todos lo llevan o solo a tu salón? Pues, de hecho ahorita le voy a llamar a una amiga para ver cómo va. Adiós. ¿Con quién hablabas? Con Pedrero. Ah, ese niño que conocimos en la fiesta de De Paola. Sí, Paola. Sí. Aprovechando, ¿sabías por qué olvidamos? No.
Bueno, muchos psicólogos han llegado a la conclusión de que olvidamos de manera ordenada y a base de principios establecidos. El primer investigador de la memoria, Hermann Ebbinghaus, sabe que olvidamos muy rápidamente al principio, pero progresivamente se hace marcadamente más lento. Pasar tiempo adicional reaprendiendo o estudiando de nuevo el material que deseamos recordar muchas veces funciona. Progresivamente, incluso los efectos del reaprendizaje no llegan a tener efecto. Por eso, el tiempo adicional que pasamos aprendiendo y tratando de recordar eso a veces es inútil. Existen cuatro razones por las que olvidamos. La primera es el olvido motivado, que es la represión. La segunda es el decaimiento del trazo de memoria. El tercero es interferencia y el cuarto es el fallo en la recuperación. En el olvido motivado, que es la represión, muchos psicólogos dicen que olvidamos el material almacenado en nuestra memoria a largo plazo porque existe un beneficio personal para nosotros el hacerlo. Reprimimos recuerdos tristes, embarazosos o dolorosos. Freud opinaba que la represión es un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad, o algunas veces esta represión funciona al contrario. Nosotros recordamos únicamente lo que nos hace validar la imagen ideal que nosotros queremos. En el decaimiento del trazo de memoria, algunos influyentes teóricos como Shiffrin, Atkinson y Tolvin sostienen que perdemos el material de la memoria a corto plazo a causa del decaimiento del trazo de memoria, pero que cualquier suceso almacenado en la memoria a largo plazo permanece ahí por siempre, y si lo llegamos a olvidar es debido a la dificultad de su recuperación. Un trazo de memoria o engrama es la huella o rastro que el aprendizaje ha dejado en el sistema nervioso después de que ha tenido lugar en el aprendizaje. Otros investigadores rechazan este punto de vista. Afirman que hay poca base para mantener la opinión extremadamente difundida sobre la permanencia de los recuerdos de la memoria a largo plazo. Un recuerdo puede decaer porque la percepción del hecho fue demasiado débil para producir la impresión suficiente. Esto puede ocurrir por condiciones externas como el ruido, la oscuridad o alguna otra circunstancia que interfiera en la observación. Otro puede ser la percepción mala. Esta puede también ser debido a algún efecto del observador. Y por último, tenemos que en otras ocasiones un recuerdo se borra porque no tenemos la oportunidad de repetir lo que queremos recordar. Esto es aplicable solo a la memoria de corto plazo. Una vez que se supone que ha sido almacenada en la memoria a largo plazo, no tenemos por qué seguir repasándolo y repasándolo. En la interferencia, esta es otra teoría que mantiene que la razón por la cual olvidamos es que otra información aprendida antes o después interfiere en nuestros recuerdos, tanto en la memoria a corto plazo como a la de largo plazo. Cuando algún material similar a lo que queremos recordar nos impide el repaso del material de la memoria a corto plazo. Por ejemplo, si alguien nos llama justo después de haber buscado un número de teléfono, pues este ejemplo la verdad está muy claro, pero como por ejemplo ahorita estábamos estudiando, ¿no? Sí. Y Pedrero nos llamó y puede ser que tal vez esa puede ser una interferencia en el momento de que nosotros estábamos repasando y él pues interfirió ahí. La interferencia proactiva describe una situación en la cual la información que se aprendió con anterioridad interfiere con la habilidad para recordar la información, ¿no? En la retroactiva sucede todo lo contrario. La información que aprendemos después produce una barrera de memoria que interfiere al recuerdo material de lo aprendido previamente. La información nueva es admitida bloqueando y borrando la antigua, a pesar de que esta, según esto, había sido aprendida. En otro caso tenemos el fallo en la recuperación. Es el último, ¿no? Exacto. Muchas ocasiones la gente normal a menudo tiene la misma situación que las personas con amnesia. ¿Sabes qué son las personas con amnesia? Son las personas que ya de plano ya no pueden recordar. Exacto, tienen muchas dificultades al recordar. El entorno no es el mismo. Las claves de las que dependemos para la recuperación no están ya presentes y por tanto el recuerdo es inaccesible. Tolvin ha mostrado que cuando se proporciona a los individuos las claves de recuperación al aprender algo por primera vez, esas claves les ayudarán a recordarlo más tarde.
En este caso, ¿son permanentes los recuerdos? Todo lo que aprendemos está permanente almacenado en la mente, aunque algunas veces no son accesibles algunos de los detalles. Con la hipnosis u otras técnicas especiales, esos detalles inaccesibles se podrían recuperar. Algunos detalles que aprendemos pueden perderse para siempre en la memoria. No será nunca posible recordar estos detalles ni con la hipnosis ni con otra técnica especial porque ya no se encuentran ahí. Entonces, en esto tenemos dos casos. Las cosas que sí podemos recordar, que se pueden recordar con técnicas como la hipnosis, y las cosas que de plano pues ya no. Elizabeth, ¿cómo se dice esto? Elizabeth F. Loftus y Geoffrey Loftus. Respondieron a estas preguntas. Resultó que 84% de los psicólogos y 69% de los no psicólogos creían en la permanencia de los recuerdos. Yo supongo que son hermanos, porque los dos tienen el mismo apellido. Sostienen que muchos recuerdos no se pueden recuperar porque los recuerdos ya no existen. Sin embargo, su propio estudio nos permite constatar la existencia tanto de opiniones a favor como en contra de su tesis. La hipnosis ha liberado con éxito los recuerdos reprimidos en casos similares, y en otros ha desatado los recuerdos de sucesos que no habían ocurrido nunca. Un artículo señala que se puede mentir bajo la hipnosis y el examinador no está mejor preparado para detectar la mentira hipnótica que cualquier otro tipo de mentira. Las bases biológicas de la memoria. Se ha aprendido mucho acerca de la memoria mediante el estudio del papel del encéfalo en el almacenamiento y la recuperación de la información dentro de la memoria. Las teorías sinápticas de la memoria está la búsqueda de lo que habías dicho, el engrama. El engrama se le conoce como la base biológica de la memoria. Muchos neurocientíficos la estuvieron buscando, pero llegaron al consenso pleno de que no lo encontraban. De ahí, de acuerdo con él, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Las experiencias individuales producen patrones únicos de actividades nerviosas que causan o que ocurren cambios estructurales en la sinapsis que provocan que sean más eficientes o se faciliten. Eric Kandel ganó el Premio Nobel de la Medicina y la Fisiología por su investigación sobre el papel que tiene la memoria en los cambios de las sinapsis nerviosas, como lo que fue y que eligió a los caracoles marinos para el estudio de la memoria, en donde se estudió el cambio de la sinapsis causado por el condicionamiento clásico, midiendo la cantidad de neurotransmisores en las conexiones neuronales. Después del condicionamiento clásico, se incrementaba la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis. Los compuestos que interfieren con la síntesis de proteína bloquean la formación de recuerdo por medio del condicionamiento clásico en los caracoles marinos. Los cambios químicos en la sinapsis, si no suceden nada que interrumpa el proceso, se hacen permanentes en el curso de unos cuantos minutos o hasta horas. Eso se le conoce como la consolidación, que es el fortalecimiento gradual de los cambios químicos en la sinapsis que siguen a las experiencias de aprendizaje. Exacto. Wow, todo está relacionado, ¿te das cuenta? Va como conectado. Las etapas de la memoria del encéfalo. La investigación sobre el papel del encéfalo en la memoria revelan dos formas en que difieren en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La primera son las diferencias del papel de los cambios sinápticos y la segunda son las diferencias de las estructuras del encéfalo involucradas en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Las principales estructuras del encéfalo involucradas en las tres etapas de la memoria, que próximamente les explicaré. Las tres etapas de la memoria involucran una variedad de estructuras encefálicas diferentes a medida que la información es almacenada y recuperada. No obstante, estas estructuras encefálicas trabajan en coordinación conforme la información pasa a la memoria y es recuperada por la misma memoria. La amnesia es uno de los trastornos de la memoria. La amnesia retrógrada es, por ejemplo, Diana, la princesa de Gales, junto con dos acompañantes murieron en un accidente automovilístico, pero solo uno fue sobreviviente, el cual sufrió una contusión y no puede recordar lo que pasó minutos antes y durante el accidente. Esta condición se le conoce como la amnesia retrógrada, que es
Por lo general que hay poca o ninguna perturbación en la memoria a corto plazo y el individuo puede crear nuevos recuerdos a largo plazo durante el periodo después de la amnesia. El periodo perdido de la memoria no abarca toda la vida del individuo. Puede ser causada por convulsiones, diferentes tipos de daño encefálico, un golpe en la cabeza o sucesos altamente estresantes. Bueno, como te decía, te voy a explicar las etapas de la memoria y el encéfalo. 1. La información visual es enviada a través del tálamo al área visual de la corteza cerebral. Esta actividad nerviosa es la base para el registro sensorial. 2. Posteriormente la información es transmitida al lóbulo frontal y parietal, donde puede mantenerse a un periodo de corto plazo. 3. La información es almacenada en la memoria a largo plazo. Se mantiene luego el hipocampo por semanas o meses y luego se transfiere a la corteza cerebral, cerca donde fue originalmente procesada la información para el almacenamiento a largo plazo. Y 4. Cuando recordamos la información de la memoria a largo plazo, es enviada de nuevo a los lóbulos frontal y parietal, donde se mantiene la memoria a corto plazo. De ahí, otro tipo de amnesia puede ser la anterrógrada, que es cuando HM, por así decirlo, un sujeto empezó a sufrir ataques epilépticos graves a la edad de 10 años. Pero en sí, la amnesia anterrógrada es un trastorno de la memoria caracterizado por la incapacidad de poder almacenar o recuperar nueva información en la memoria a corto plazo. La memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, disculpa. Este hombre, la frecuencia de los ataques epilépticos fue incrementando hasta los 27 años, lo que lo llevó a que su cirujano intervenir con una cirugía para retenerlo. Esta cirugía destruyó varias estructuras encefálicas importantes de la memoria, lo que redujo considerablemente la indecencia de los ataques. O sea, la cirugía evitó ataques, pero afectó en otras partes. Sí, pero fue contraproducente. Pero dejó a HM con una gran amnesia anterrógrada. La memoria a corto plazo de este hombre era normal después de la cirugía. Él podía convivir con sus amigos normales, recordar a sus amigos normales, el nombre y todo. Pero tenía serios problemas para almacenar nueva información en la memoria a largo plazo y recuperarla luego. Casi no tenía conocimiento de los sucesos actuales porque olvidaba las noticias en cuanto salían de la memoria del corto plazo. Las personas que conoció después de la cirugía eran muy poco que las recordara o que las mantuviera en su mente. Su habilidad para aprender y retener las habilidades perceptuales y motoras en la memoria procedimental continuó siendo buena, lo que le permitió aprender a desempeñar bajo supervisión habilidades de trabajo. Cada día se le tenía que recordar las nuevas habilidades que había aprendido a desempeñar. Si dejaba de desempeñarlas durante un tiempo y no las trabajaba durante un tiempo, no podía recordar el tipo de trabajo que hacía. La estructura biológica fue dañada en la cirugía y que a menudo del hombre y que a menudo es lesionada en la amnesia anterrógrada es el hipocampo. O sea, lo que dañó la cirugía fue especialmente el hipocampo. Se cree que esta estructura encefálica rige la transferencia de recuerdos de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. También sugiere que el hipocampo juega un papel importante en la memoria episódica, pero no en la memoria procedimental. El daño al hipocampo permite los recuerdos procedimentales nuevos y antiguos, pero impide la información de nuevos recuerdos delorativos en la memoria a largo plazo. Tanto la memoria anterrógrada como la retrógrada son experimentadas por los individuos del síndrome de Korsakoff, un trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos. Debido al grado extremo de pérdida de la memoria, los individuos con este síndrome a menudo entran en confabulación, que es cuando no pueden recordar algo que se necesita para completar la información y lo tienen que inventar. De verdad que la memoria es algo muy impresionante. Pero al fin acabamos.